Hola a todos, amigos de Instagram, amigos de YouTube. Quiero hablaros del cambio, el miedo al cambio. Y el cambio es realmente la única constante. Cuando eres emprendedor, cuando estás haciendo una actividad propia, tienes que acostumbrarte a eso, porque el cambio es inevitable. Siempre estamos enfrentados al cambio. Me llamo Tisha Clements y por si no me venías siguiendo, esta es la gota 174 de Gotas de Inspiración para Emprendedores, que las he hecho parte en esta cuenta de Instagram, parte en la otra, pero son todas gotas de inspiración que las hago cada semana. Las de los miércoles son las dedicadas al emprendimiento. Y cuando eres emprendedor, ese es el tema. Los planes cambian, las cosas cambian. Sabes que puedes estar planificando, y yo tenía planificado que noviembre iba a ser un mes intensivo, pero tenía planificado que las promociones iban a salir la semana que viene. Y la empresa con la que trabajo, que es la que saca los productos, en cuanto a la parte de productos dentro de mi marca, decidió que las promociones con BOGOS salieron ayer, no la semana que viene, como yo pensaba. Y los BOGOS, por si no estás en esta clase de contexto, es que compras un producto y te regalan otro. Son momentos de gran entusiasmo, si lo has vivido, son momentos muy intensos y los han sacado en 4 regiones: Estados Unidos, México, Ecuador y Colombia. Y eso ha sido como, ok, yo tenía muchas cosas programadas esta semana, esa no era una de ellas y he tenido que cambiar de planes, reorganizarme. ¿A quién le suena lo de cambiar de planes? Ponme un uno en el chat si a ti te ha tocado cambiar de planes en alguna ocasión, porque un factor externo a ti ha cambiado las tornas. Yo creo que a todos nos pasó el año que pasado, teníamos planes y surgió una pandemia y tuvimos que cambiar. Tuvimos que cancelar viajes, cancelar eventos, cancelar vacaciones, cancelar congresos, cancelar cosas y reorganizarnos la vida. Y eso no estaba pensado y eso es incómodo y eso te obliga a ser flexible. Creo que ser flexible es la única forma de sobrevivir, porque como dije en el título de este live, la única constante es el cambio. El cambio es la única constante. Lo único que podemos estar seguros en nuestra vida es de que va a haber cambios. Y algunos de esos cambios puede ser que te gusten, otros cambios a lo mejor no te gustan. Algunos cambios son simplemente pequeños ajustes, otros van a ser ajustes grandes. Puede ser que un cliente te cambie la cita, tenías cita para las 3 de la tarde, te la cancelan, te la cambian para mañana. Son cosas que pasan. O un evento al que ibas a asistir o que tú ibas a enseñar, te lo cambian. Eso también sucede. También en las redes sociales nos cambian las normas, nos cambian los algoritmos famosos, donde antes decían 30 hashtags, luego dicen 3. Y tienes que cambiar de forma de pensar. Venías haciendo cierto tipo de publicaciones y luego salen los reels y ahora, ole, todo tienen que ser reels. Y te cambian las cosas y eso genera estrés, genera ansiedad, genera confusión, genera incomodidad, genera resistencias. A nadie le gusta cambiar sus rutinas. Y sino que alguien me diga, alguien que disfrute cambiando lo que tiene costumbre por hacer. A mi marido le encanta cambiar de rutinas en las cosas que se refieren a hoy damos el paseo por la izquierda y mañana lo damos por la derecha porque así vemos un camino diferente. Esa clase de cosas le encanta. Y lo cómodo que te sientas tú en cuanto a aceptar cambios en tu vida va a determinar hasta qué punto ser emprendedor es algo que te quede cómodo o te cause ansiedad. La gente que tiene miedo al cambio, la gente que tiene resistencia al cambio o que es muy amante de las rutinas, muy amante de la seguridad, va a preferir ser empleado y preferentemente empleado gubernamental con un sueldo fijo por todo el resto de su vida, porque eso les da unos marcos de seguridad. O falsa seguridad en algunos casos, porque un empleo de sueldo fijo no necesariamente sea sueldo fijo el resto de tu vida realmente, pero son unos marcos de seguridad. Mientras que la persona que es emprendedora va a estar más cómoda con mayores grados de inseguridad y de variación, porque si no nos aburrimos. Yo soy emprendedora hasta la médula, me pones en un contexto de ir todos los días a hacer lo mismo de 9 a 5 en una oficina y me muero. Directamente no es lo mío, me causa un estrés tremendo. Me gustan ciertos grados de seguridad y me gustan ciertos grados de rutina, como por ejemplo dormirme y levantarme a horas similares, comer a horas similares. Mi cuerpo realmente
nota el no hacerlo, y esta semana veníamos 2 días de pegarnos madrugón, cosa que no me venía muy bien, y luego encima caen los bobos. Entonces, bien, el tema con esto, lo que os quiero comentar hoy, es que cuando estás haciendo un trabajo de emprendimiento tienes que estar preparado para que vaya a haber cambios. Tienes que estar preparado para que tus rutinas forzosamente vayan a tener que ser diferentes. No todo el tiempo las cosas van a funcionar como tú esperabas. Y va a haber cambios, a lo mejor en el precio de los productos, en el gasto de envío, puede haber cambios en los planes de compensación. Si estás trabajando en marketing en redes, o puede estar cambiando. No es tan frecuente que cambie todo el tiempo, pero cada año, cada 2 años posiblemente encuentres ajustes, mejoras, en cualquier caso, cambios. Y del mismo modo, si estás intentando planificar, y esto me viene muy a cuento porque estoy enseñando el curso de redes sociales, que lo enseño 3 veces al año, y en esta vuelta estamos actualizando los materiales. Entonces, hoy estaba grabando parte del módulo 9 de la parte final del curso, en la que hablamos precisamente de agenda, ritmos, planificar tu trabajo, planificar tus rutinas a efectos del negocio, ¿no? Y una de las cosas que decía es planificar tu año, cuándo van a pasar cosas en el año. Y en el caso de los bogos, frecuentemente sabemos en cuál mes van a caer y que salen en la segunda quincena del mes, pero no exactamente en cuál semana. Y a veces hay sorpresas, como que esperas que vengan y no vienen. Con lo que algunas cosas están fuera de tu control, y es bueno que tengas dos planes. Plan 1 es este, pero si el plan cambia, hay que ajustarse, y hay que ajustarse lo más rápido posible. Tienes que, pues, a lo mejor reagendar la agenda. Yo no tenía previsto sacar un montón de publicaciones respecto a los bogos ayer, y terminé sacando un montón de historias en la otra cuenta, que es la de producto, hablando de todas estas promociones. No era mi plan de ayer, pero es lo que surgió y es lo que tuve que adaptar. Y del mismo modo, el live de hoy era uno que va a salir más adelante, hablando de llegar a rangos y mantener rangos. Y ese es un tema que pensé, estamos en plena semana de bogos sin previo aviso. Nos han venido por sorpresa la mayoría de las personas, entonces creo que ese tema lo vamos a aparcar. Vamos a hablar de los cambios y cómo prepararte mejor. Creo que entrenarte en tener flexibilidad es una cosa que sucede a lo largo de tu vida, y yo, por mi experiencia personal, poniéndome un poquito personal aquí, he tenido que entrenarme porque yo nací con una enfermedad genética y yo podía estar de pronto sintiéndome bien, pero el médico avisar, las pruebas salieron mal, tienes que venir a ingresarte al hospital por 2 semanas. Y yo recuerdo una vez que yo estaba perfectamente bien y vino mi mamá a la escuela a buscarme, yo a lo mejor tenía 10 o 12 años, a decirme, lo siento nena, tenemos que irnos al hospital, te toca ingresarte. Y yo, pero no tengo ganas, no me apetece. Y bueno, era reprogramar mi vida. Por las próximas 2 semanas tengo que estar en el hospital, pues llevarme libros, llevarme música, cambiar de planes, seguir estudiando desde el hospital por mi cuenta. Y tuve la fortuna de que esas experiencias negativas me ayudaron a ser más flexible en cuando hay cambios en mi agenda, cómo los manejo, ¿no? Entonces, bueno, si esto te ha pasado a ti, si has tenido experiencias de vida que te han obligado a cambiar y cambiar y cambiar, a lo mejor mudarte a un país, después mudarte a otro país, o dentro del mismo país cambiarte de casa una y otra vez, cambiar de colegios, cambiar de trabajos, cambiar de amigos porque estabas en lugares diferentes, todas estas cosas te obligan a volverte más flexible, lo cual me parece que es un talento muy importante para aprender a sobrevivir. Dicen que los dinosaurios se extinguieron porque no supieron adaptarse a los cambios. Hubo cambios a nivel geológico, biológico de la naturaleza, y no estaban preparados para ese cambio. Y en la era en la que vivimos, mal que nos pese, hay cambios mucho más rápido de lo que a nadie le queda cómoda. La tecnología cambia súper rápido. De un año para otro se hacen las cosas diferentes. Y yo no soy tan grande, pero me acuerdo de los primeros teléfonos móviles que teníamos allá por el año 96, 97, qué cambios ha habido. El empezar a incorporar email en nuestras vidas, los correos electrónicos, las redes sociales no estaban hace 15 años. Bueno, sí, yo empecé en 2006, o sea que hace justo 2006, me gradué, sí, 2006. Justamente hace 15 años que empecé con redes sociales. Es
recién empezaban, pero hace 20 años no estaban. Claro, si tú tienes ahora 20 años de edad, igual dentro de tu vida habrás visto grandes cambios, que si Facebook era lo más popular o se vuelve Twitter lo más popular, o Snapchat, o TikTok, cuál es la plataforma que sea más popular en cada momento. Esas cosas cambian. Y así con todo. Entonces, mi consejo para ti es aprende a ser flexible. Si los cambios te molestan, intenta superarlo, intenta trabajártelo mentalmente, prepararte mentalmente a decir, ok, hay cambios. ¿Qué tiene de bueno esta nueva situación? A lo mejor no me gusta, a lo mejor la plataforma cambió la forma de presentar información, pusieron los botones en otro lugar y me confunde un montón. Eso nos pasa. Pues hay que adaptarse. Y si te gusta más la versión antigua, pues ya no está. Entonces tendremos que aprender a manejar la versión nueva. Buscar el lado bueno a la cosa, buscar el lado bueno a la nueva situación que tenemos que vivir, respirar hondo e intentar no pensar en lo que ya cambió. Ese sería un consejo. Y luego donde te puedas apoyar con cualquier ejercicio de crecimiento personal, ya sea meditación, respiración, hacer ejercicio, trabajos de mindfulness, respirar aceites esenciales, lo que sea que sea tu onda, para ayudarte a estar más receptivo para ese cambio. Pues bueno, esos eran los mensajes de hoy. Espero que te haya resultado útil la pequeña reflexión acerca de los cambios. Si tienes algún consejo fantástico que quieras compartir con los demás de cómo has hecho tú para manejar cambios en tu vida, me encantaría que la dejaras abajo para que todos se pudieran inspirar. Y si tienes algún amigo que sea de los rebeldes que están siempre rabiosos, cada vez que hay un cambio están protestando, puedes mandarles este vídeo para invitarles a pensar en que si los cambios son inevitables, para empezar, en algunos casos no vale la pena pelearlos, simplemente intentar adaptarse a las circunstancias según están en este momento y sacar el máximo partido, sacar el máximo efecto positivo de lo que podamos, de lo que esté sucediendo en este momento. Gracias por seguirme. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que le dejes un corazoncito, le dejes un me gusta, puedes compartirlo en tus redes. Y vuelvo con otras palabras de inspiración para emprendedores el miércoles de la semana que viene a la misma hora. Si no te has suscrito a mis emails, tisha.tv/email, te invito a suscribirte, tienes los emails de emprendimiento, mando 2 o 3 al año, pero como decía, también voy a sacar promociones la semana que viene y lo voy a avisar primero que nada a los suscriptores de email que van a tener un descuento adicional. Así que si te apetece, y eso es totalmente opcional, para acceder a alguno de mis cursos, pues ahí lo tienes y que puedas seguir con ello. Por lo demás, feliz miércoles y nos vemos en próximas publicaciones. Hasta luego. Y terminamos también aquí en YouTube. Gracias por seguirme. Este canal es mi canal bebé. El otro está en 68,000 suscriptores, pero es dedicado más al producto. Este es más al emprendimiento. Así que gracias por seguirme por aquí y seguimos en contacto. Hasta luego.